Libro de Mateo, capítulo 24. Versículo 5, versículo 6, y ahí vamos a seguir hacia adelante. ¿Ya estamos ahí, mis hermanos? Nos ponemos de pie solamente en reverencia a la palabra del Señor. Lo leemos todos juntos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Y oiréis de guerras y de rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será ¿qué? Principio de dolor. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos por todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se les vendrán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y este versículo es el que quiero que leamos más fuerte. Dice el 14: y será predicado este evangelio del reino todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. ¿Puedes ocupar un momento tu lugar? Gloria a Dios. En estas semanas hemos estado observando las noticias. Le hemos estado echando un vistazo a las noticias del día, las noticias que competen a la nación, a lo internacional. Y yo creo que todos estamos conscientes, mis hermanos, de que existe una declaración o un rumor de que en algún momento Israel está atacando a Irán. Amén. Que porque no quieren que haya armas nucleares, y por eso están atacando esos espacios para que no construyan armas nucleares, pero a la vez Irán también pues está defendiendo, está atacando a Israel, y en ese conflicto se añade Estados Unidos, se une a esta línea de guerra, a este comportamiento, y ahora estamos prácticamente a punto de la Tercera Guerra Mundial. Estamos como que oh, va a suceder, no va a suceder, ¿qué va a pasar? ¿Qué va? Hermano, y cuando nosotros vemos esto en las noticias y decimos, si tan solo alguno de ellos oprime el botón equivocado, desaparecemos en un segundo, hermano. Si tan solo un loco, si Dios no controla a ese loco que tiene el botón para aventar, hermano, un misil atómico, un arma nuclear, y se explota todo esto, literalmente, hermano, más de la tercera parte del mundo terminaría ¿qué? Desapareciendo. Porque ya no es un juego, ya no es pelear espada con espada, ya no es, hermano, solamente agarrarnos a golpes allá afuera. No, la maldad del hombre ha aumentado en demasía, de tal manera que ahora solamente con un apretar de un botón, hermano, prácticamente la tercera parte de la población mundial desaparece. Escuchamos noticias que te simbran el alma, te simbran la piel, hermano, te la ponen como de gallina. Noticias que nos preocupan, porque a lo mejor podemos decir como mexicanos, pero eso es hasta Irán, hermano, eso es hasta Israel, pero no entendemos todos los desastres, todo lo que compete y todas las consecuencias provenientes de ese conflicto, tanto económicas, tanto en relaciones exteriores, aranceles y no sé qué tanta cosa más. Y eso, hermano, pensando que Irán no ataque a Estados Unidos, caiga una bomba, hermano, y todos desaparecemos. Que Estados Unidos, toda la población de Estados Unidos empiece a emigrar, emigrará hacia el sur, pasará por México y empezará las hambrunas. Porque no habrá economía, no habrá sustento, no habrá alimento, hermano, que pueda en algún momento solventar la necesidad de millones y millones y millones de personas
escapando de un problema y de un conflicto a nivel mundial. Son noticias que te simbran, son noticias que preocupan, son noticias que se meten en la mente y generan miedo, temor, angustia. ¿Sí estamos aquí? Amén. Y por otro lado tenemos noticias como por ejemplo los huracanes que están golpeando las costas de México, que el huracán Eric y otros que están en algún momento golpeando a nuestros connacionales. Son noticias, hermano, que dan tristeza, que provocan miedo, que provocan terror. Y yo me meditaba en ese sentir de decir, es que estamos rodeados constantemente de noticias malas. Estamos rodeados, hermano, hermana, en medio de un constante bombardeo de noticias que llegan a nuestros oídos, que nuestros ojos pueden ver, pero que nos provocan miedo, dolor. En medio de tanto dolor y sufrimiento, en medio de tanta oscuridad y en medio de tanta duda e incertidumbre, ahí es, hermano, donde se necesita una luz que alumbre en la oscuridad. Amén, aleluya. En medio de tanta incertidumbre es ahí donde se necesita una respuesta que aclare la duda. En medio de ese dolor es donde se necesita el ungüento en nuestros huesos, en nuestros ojos, colirio, para que podamos ser sanados y el dolor sea quitado. Aleluya. No solamente, hermano, estamos rodeados de noticias internacionales, noticias que nos simbran, que nos dan terror, miedo. No, tú y yo constantemente estamos batallando con noticias que no esperábamos, con noticias que llegan en un de repente y tu vida cambia. Tal vez algunos de nosotros hemos recibido una noticia que cambió nuestra manera de ver la vida, porque te dieron un parte médico equivocado. Y en ese momento que te dijeron tienes diabetes, y en ese momento que te dijeron eres hipertenso, y en ese momento que te dijeron tienes cáncer, y en ese momento que te dijeron tienes un tumor en la cabeza, y en ese momento, hermano, te cimbraste también. Hubo miedo, hubo dolor, hubo tristeza. Algunos otros de repente escucharon una llamada de teléfono que no esperaban y llegó una mala noticia. Falleció tu papá, falleció tu hermano, falleció tu tío, tu hijo tuvo un accidente. No, las noticias llegan, no las esperamos. Las noticias llegan de repente y no las buscamos, simplemente llegan a nosotros y nos provocan dolor, nos provocan tristeza, nos provocan incertidumbre. Alguno de nosotros llegó al trabajo y no se esperaba que el patrón, el dueño, les dijera, estás despedido. Y sigue siendo una noticia que, ¡ala! Amén. Nadie esperaba que dijeran, el trabajo se terminó, tengo que hacer recorte de personal, por lo tanto, pues pasa a recursos humanos y ahí te van a dar tu liquidación y te quedaste en un segundo sin trabajo. Una noticia mala puede llegar en cualquier momento. Una noticia mala no se espera. Una llamada telefónica que va a cambiar tu vida no lo espera nadie. Pero es una realidad que nuestra sociedad está pasando, que está viviendo y se está enfrentando constantemente a noticias, hermano, que cambian nuestra vida. Amén, amén. El mundo en su pecado y en su maldad, en su falta de sumisión a Dios, en su incredulidad y en su resistencia y en su orgullo humano, se han alejado de Dios. Y en ese aumento de la maldad, aumentan las malas noticias que llegan a nuestra vida. Yo a lo largo de la vida he tenido tantas malas noticias, hermano, que a veces te quedas sorprendido. Me acuerdo cuando llegamos con mi esposa al hospital, porque tuvo un dolor y estaba embarazada, y recibí una mala noticia donde me dijeron, tienes que ir a la 47 porque creo que el niño ya está muerto. Y es una noticia que te cambia la vida, hermano, que te simbra el alma, que te corre como un líquido frío desde la cabeza hasta los pies. Hemos recibido noticias a lo largo del camino, noticias donde la gente que hemos querido y hemos amado han fallecido. Y de repente falleció tu abuelito, falleció tu abuelita. Noticias, hermano, que no esperábamos.
te hacen voltear al cielo y decir, Señor, ¿por qué pasa esto? ¿Qué está sucediendo? Hemos recibido noticias de trabajo donde se ha acabado el trabajo. Hemos recibido noticias donde aquel médico me dijo, pues no sé si puedas recuperar tu movilidad al 100% nuevamente. Si logramos recuperar tu movilidad a un 60% porque estás joven, porque en ese tiempo yo tenía 28 años, si logras recuperar la movilidad a un 60%, dale gracias a Dios. Y lo que te puede ayudar es que estás joven. A tus 28 años que te digan posiblemente tu vida ya no será la misma. No vas a poder caminar, no vas a poder ver a las personas de frente, no vas a poder hablar. Hermanos, son noticias que realmente te llevan a la depresión y al dolor. Estando en ese momento, llega la pandemia y de repente aquella persona que saludaste en un domingo, que llegó con un poquito de tos, te dicen en la semana, el día miércoles, acaba de fallecer. Falleció la mamá. Primero falleció el hijo, después falleció la abuelita y después falleció el hermano. Y esa persona que te había saludado y te había dicho, hermano, tanto tiempo que no teníamos de vernos, te dicen en la semana, ya no los vas a volver a ver. Hermanos en Cristo que apreciaste, que empezaron contigo en el ministerio, que empezaron contigo en el pastorado, y ahora nunca los vas a volver a ver. Y no por eso nos llevan al doctor, nos hacen la prueba nosotros de COVID, y resulta que ahora nosotros también ya tenemos COVID. Resulta que mi esposa ya también tiene COVID. Las personas que ya fallecieron fueron las personas que nos contagiaron. Y nos dicen, apártense. Hermano, fueron momentos de terror. Fueron momentos de depresión. ¿Te cuento más noticias? Estábamos dentro de la cama apartados 15 días. Llevábamos ansiosos 8 días con dolor, con sufrimiento en la cama, desesperación, miedo, pánico, terror. ¿Qué va a pasar con nosotros? ¿Qué va a suceder? Nos hemos de poner mal en algún momento. Nos despertamos en la noche con mi esposa y le dije, mi amor, sentí que me clavaron agujas en todo el pecho. Revísame si no tengo sangre. Y en ese, hermano, momento que despertamos y no había nada, llega otra noticia. Y me dicen, pastor, ya no voy a ir a la iglesia. Me voy a congregar en otro lado. ¿Qué pasó? Oramos, colgamos y de repente llega otra noticia. Te sigo contando de noticias, hermano. Y me marca otro hermano, pastor, ¿sabe qué? Ya no voy a ir a la iglesia. Me retiro. Hermano, tan siquiera espérense a que salga de aquí. ¿Qué tal si no salgo vivo? No, me tengo que ir. Ya no voy a ir. ¿Sabes lo que se siente, hermano? Tú lo sabes porque tú también has recibido noticias dolorosas. Gente que dijo, voy a estar contigo, fue la gente que en algún momento te abandonó en un momento. Traiciones, noticias de traiciones, noticias, hermano, que rompen lo que tú creías en algún momento. ¿Te cuento otra mala noticia? No. Estábamos nosotros en el cumpleaños de mi hija, hace 2 años. Estábamos celebrando el cumpleaños de mi hija hace 2 años y de repente llega la cocinera y dice, el pozole se echó a perder. La gente estaba. El pozole también estaba, pero ya burbujeando. Ese no es el colmo, hermano. Nos llaman y nos dicen en mero pleno servicio, en mero momento de celebrar, marcan y dicen, Juan, ¿sabes que ya no me recibieron la renta? Que desocupemos el lugar. Oye, hermano. Oye, está fuerte. Es difícil. No es sencillo. Malas tras malas, tras malas, tras malas noticias. Y en todo ese proceso, por solo nombrar algunas malas noticias que hemos vivido o pasado, puedo decirte, hermano, que vives dolor, vives sufrimiento, vives depresión.
Volteas al cielo y le dices, Señor, no entiendo por qué está pasando esto. ¿Qué he hecho mal? Te presentas delante de Él y le dices, Señor, ¿qué tan pecador soy? Reconozco mi maldad, reconozco mi pecado, pero ¿por qué suceden las cosas? Empiezas a primero a preguntarle a Dios, Señor, ¿de verdad? Ya me arrepentí. Señor, ¿de verdad? Ya me volví a ti. Señor, dime, no entiendo qué estoy haciendo mal. Porque te confronta tu pecado, porque confronta tu realidad, porque confrontan las situaciones, hermano, y de repente no falta aquel espiritual, por no decir de otra manera, por no decirlo de otra manera, llega el espiritual y te da no una buena noticia, te da otra mala noticia y te dice Dios que necesitas apartarte del pecado. Y te queda, Señor, ¿será de Dios o será del diablo esta? Porque llevo 7 años, porque llevo 5 años que ni siquiera me puedo mover. ¿En qué peco, Señor? En pensamiento, dime, ¿qué sucede? ¿Qué pasa? Porque aún, hermano, tu integridad es confrontada, porque aún tu necesidad es confrontada. ¿Por qué? Porque me doy cuenta entonces, como dice el libro de Mateo capítulo 24, solamente llegan noticias a nosotros malas, noticias que nos provocan miedo, temor, angustia, dolor y sufrimiento que nos llevan a la depresión. Pero hermano, eso es normal. Porque ¿qué podemos encontrar nosotros en el mundo sino solamente oscuridad? ¿Qué podemos encontrar nosotros en el mundo sino solamente dolor? ¿Qué podremos encontrar? ¿Por qué nos desesperamos o por qué en algún momento como nos sorprendemos? ¿Por qué nos sorprendemos de lo que vamos a encontrar en el mundo? Si en el mundo, hermano, lo único que existe es dolor y sufrimiento. Porque en el mundo lo único que existe es maldad, malicia que va en aumento, donde la gente solamente piensa en ellos y no piensan en el otro, donde la gente solamente está buscando la aprobación de uno mismo, la aprobación de los demás para querer ser superiores, porque el orgullo, la soberbia, la mentira y el engaño siguen siendo, hermano, parte de nuestra naturaleza. ¿Por qué nos sorprende que vamos a encontrar todo eso? En un mundo, hermano, donde ciertamente Satanás tiene el dominio, donde Satanás ha puesto su trono, donde Satanás ha engañado a la sociedad y solamente lo lleva hasta este punto de meter problemas, dificultades, turbación, angustia y todo lo demás. Y cuando yo leí, hermano, Mateo 24, que son las señales antes del fin, encuentro una palabra que dice, no te preocupes. No te entristezcas. Y yo me pregunto, hermano, Señor, tú me dices que no me turbe en medio de tanto dolor, en medio de tanta turbación, en medio de tanto pecado, en medio de la enfermedad. ¿Alguien de ustedes ha recibido una noticia mala en estos días? ¿Ahí? ¿Alguno de ustedes ha recibido una noticia mala en este mes? ¿En este año? ¿Y cómo te sientes? ¿Cómo está tu corazón? ¿Adolorido? ¿Entristecido? ¿Melancólico? ¿Deprimido? ¿Ansioso? Es normal. Eso es normal. Bien. Pero en medio de la normalidad, en medio de lo ecuánime, el Señor dice, pero no te turbes. No te turbes. ¿Por qué? Porque Dios no ha perdido el control de nuestra vida. No te turbes, porque en medio de las malas noticias, hermano, en medio de las malas noticias, siempre habrá una buena noticia. Aleluya. Y ese es el tema de la predicación el día de hoy. Buenas noticias. Buenas noticias. ¿Por qué buenas noticias? Porque eso es lo que significa evangelio.
El Evangelio habla de las buenas noticias. El Evangelio habla de las buenas noticias. Y en medio del dolor, y en medio de la turbación, y en medio de la oscuridad, y en medio de la agonía, y en medio de lo que es normal en nuestra sociedad, hay buenas noticias. Amén. Esa es la diferencia del pueblo de Dios. Aleluya. Las buenas noticias. ¿Y cuáles son las buenas noticias, hermano? Número uno, que existe alguien a quien le importas. Aleluya. Este evangelio, por eso dice la palabra de Dios, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. ¿Cuál testimonio? El testimonio es de que habrá guerras, el testimonio es que habrá problemas, el testimonio es que hay maldad. No, hermano, ese no es el evangelio. El evangelio es que a pesar del rumor de guerras, a pesar de la enfermedad, a pesar del dolor, a pesar de todo, hay buenas noticias. El evangelio del reino habla de las buenas noticias que nosotros tenemos que propagar en medio de la sociedad y decirle a la gente, a pesar de este tiempo tan difícil, a pesar de la sociedad que se está viniendo abajo en la inmoralidad, en el dolor, en el sufrimiento, en el estrés y la ansiedad, en medio, hermano, de tanta muerte, en medio de tanta agonía, en tanta hambruna, hay buenas noticias. Aleluya. Este es el evangelio. Predicábamos en el tianguis y yo les decía, has escuchado estas noticias, has escuchado malas noticias, pero yo vengo a proclamarte buenas noticias. Aleluya. En medio de todo esto hay buenas noticias. Número uno, existe alguien a quien le importas. De tal manera el Señor te ama, que dio a su Hijo unigénito, Aleluya, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga una vida eterna. Amén. Porque ya no tenemos un sumo sacerdote que no se compadezca de nosotros, sino que ahora tenemos un sumo sacerdote que nos comprende, que nos entiende y que estará allí con nosotros todos los días de nuestra vida. Dile al que está a tu lado, hay uno a quien sí le importas, hermano. Amén. Aleluya. Hay uno, hermano, a quien sí le importa. ¿Sabes qué? Tuve buenas noticias. Pastor, me voy de la iglesia. Pastor, lo traicioné. Pastor, me alejo. Pastor, no me cae bien. Pastor, no me cae gordo. Lo que tú quieras, hermano. Pero en medio de tantas noticias llegó una buena que me dijo el Señor: aquí yo estoy contigo todos los días de tu vida. ¿Cuántos dicen amén? En medio de tantas noticias malas, humanas, habrá una noticia buena que es divina y que será eterna. Es en Cristo Jesús. Número dos, existe alguien que no te juzga y que te perdona. Mientras había noticias de que estás así por tu condición, estás así por tu pecado, estás así por tu desobediencia, estás así porque, hermano, en medio de tantas noticias, ¿sabes qué fue lo que el Señor vino a decirme? ¿Sabes qué fue lo que el Señor vino a decirme? Juan Carlos, yo te amo. Amén, aleluya. Porque mi amor no depende de ti, depende de mí. Amén. Y te amaré, camines o no camines. Y te amaré con tus errores y sin tus errores. Y te amaré, me sirvas o no me sirvas. Porque el amor de Dios es inmutable. El amor de Dios no cambia. No hay nada que podamos hacer nosotros que pueda hacer que el Señor no nos ame. No hay nada, porque el amor de Dios depende de Él, hermano. Y la Escritura dice, Él es amor. Y en medio de tanta noticia de traición y de dolor, hubo alguien que me dijo, me importas. Hubo alguien que me dijo, tus pecados te son perdonados. Ve y no peques más. Aleluya. Señor, me juzga la gente. Y me dijo, ¿dónde están los que te juzgaban? Y volteas delante de Dios. Y tú, Señor, ni siquiera yo te condeno. Amén. Gloria a Dios. Hermano, a veces nos sentimos indignos por tanta maldad en este mundo. Nos da hasta miedo servir a Dios porque nos sentimos indignos. Nos da miedo predicar la palabra porque sentimos que somos pecadores. Dile al que está a tu lado, sí, sigue siendo pecador. Dile, y lo seguirá siendo. Vamos a morir siendo pecadores. Pero sabes,
hay uno que murió por ti Aleluya. para expiar tus pecados. Amén. Para la palabra expiar significa cubrir. En pocas palabras, está cubierto como este manto. No que no esté el pecado, no que ya no exista el pecado, sino que hay algo que lo cubre para que no se vea. Algo más grande, algo más poderoso, es la sangre de Jesucristo derramada en la cruz de Calvario. Aleluya. Tal vez tu esposa no te perdonó esa infidelidad. Tal vez tu hijo no te perdonó ese maltrato. Son noticias malas. Pero a pesar de todo eso, hermano, el evangelio se trata de las buenas noticias. Amén, amén. Él sí te perdonó. Aleluya. Él te perdona el día de hoy. Y puedes entrar confiadamente al trono de gracia Amén. para hallar oportuno socorro. Aleluya. Aleluya, gloria a Dios. 3. El reino de los cielos se ha acercado. Esto es el evangelio. No es que el evangelio, hermano, se trate del reino de los cielos hasta que mueras. Ay, hay que vivir aquí sufriendo, melancólicos, tristes por las guerras de Irán, por la guerra de Estados Unidos. Hermano, no, dice la escritura, arrepentíos y convertíos, Amén. porque el reino de los cielos se ha acercado. Amén. La vida eterna, hermano, se vive desde el momento que aceptas a Jesucristo en tu corazón. Dejas de sobrevivir y empiezas verdaderamente a vivir. Santo Antes Dios. sobrevivía, hermano. Antes decía, ay, un día más. Hoy alcanzó la comida. Hoy sigo con mi esposa casado. Hoy mis hijos no se han perdido. Hermano, vivimos o vivíamos al límite. Hoy el evangelio se trata de vida eterna, Amén. vida en abundancia. Amén. Y no te hablo de riqueza material, te hablo de plenitud del alma. Que si hay frijolitos, alabado sea el Señor. Si hay bisteces, alabado sea el Señor, hermano. Y si hay arrocito y sopa aguada, alabado sea el Señor. Aleluya. Aleluya. Y si hay calabaza, que el diablo lo reprenda, hermano, en el nombre de Jesús. ¡Y a su nombre! Las noticias, las buenas noticias, hermano, tienen que ver con que el reino de los cielos se ha acercado de tal manera que puedo vivir mi vida todos los días, hermano, no esperando a morir y estar en los cielos, ahí en la Nueva Jerusalén. No, hermano. Decimos, hasta que estén calles de oro, mar de cristal, piedras preciosas, Amén, diamantes. aleluya. Hermano, que ya no hay necesidad de sol porque Él es nuestro sol. Hermano, no te tienes que morir o no tienes que pasar, hermano, esa etapa de muerte para disfrutarlo. Hoy puede ser el Señor tu luz, hoy puede ser tu sol. Y hermano, si está lloviendo, sigo viendo soleado, porque el sol de justicia, que es nuestro Señor Jesucristo, nos alumbra en cada momento y a cada instante. No importa qué tan nublado esté nuestra sociedad, hoy Jesucristo sigue alumbrando nuestra vida. Y no importa qué tan encharcado esté nuestra ciudad de México, en Valle de Chalco, inundado, hermano, que el cristiano que es cristiano y tiene a Cristo en su corazón, siente que está, hermano, en el mar de cristal. Aleluya. Y a su nombre, Aleluya. donde no habrá llanto, ni tristeza, ni dolor. No te tienes que morir para experimentarlo. Hoy lo puedes experimentar. Por eso dice, el reino de los cielos se ha acercado. ¿Y sabes por qué se ha acercado? Porque la persona de nuestro Señor Jesucristo vino en propiciación de nuestros pecados, apaciguó la ira de Dios, hermano, y puso el ambiente espiritual para reconciliarnos nuevamente con Él y podamos, hermano, disfrutar de todos los beneficios que el Señor tenía para nosotros. Ay, dile al que está a tu lado, hay buenas noticias. No necesitas esas casas de oro, hermano. No necesitas ese techo de oro. No necesitas ese piso de piedras preciosas. Aquí hay piedras también en Chimalhuacán. Oh, hay unos baches tan hermosos, hermano, que te hacen ver la gloria de Dios.
que hasta el coche cimbra, se siente, hermano. Hasta las molduras sienten las piedras preciosas que se encuentran en Chimalhuacán, hermano, en Miguel de la Madrid, en Iztapalapa. No necesitas, hermano, las calles de oro y el mar de cristal. La buena noticia tiene que ver con que el reino de los cielos se ha acercado a ti. Y si tú vienes a Jesús y entregas tu vida, hermano, esa casa, aunque sea muy humilde, esa casa, aunque el piso sea de tierra, pero en compañía de tu ser querido, en compañía principalmente de Dios, oye, hermano, se disfruta, Amén, aleluya. se goza. ¿Estamos aquí? Amén. 4. Los milagros siguen existiendo el día de hoy. Por tanto, id y haced discípulos. Por tanto, id, predicar el evangelio, predicar estas buenas noticias a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas estas cosas que yo os he mandado. Y he aquí, yo estaré con vosotros todos los días de su vida hasta el fin del mundo. Amén. Y luego dice, hermano, pondrán sus manos sobre los enfermos y los enfermos van a ¿qué? Sanar. Y los enfermos van a ¿qué? Comerás cosa mortífera, hollarás, tomarás las serpientes, hermano, ¿y qué? No te dañará. ¿Cuántos dicen amén? Las buenas noticias, hermano, es que hay milagros todavía Amén. en el nombre de Jesús. Aleluya. Hay gente que dice ya no se habla en lenguas, hay gente que dice ya no hay milagros, hay doctrinas que dicen ya no saca demonios, hermano. Quiero decirte, Jesucristo es el mismo de ayer, Jesucristo es el mismo de hoy y Jesucristo seguirá siendo el mismo por los siglos de los siglos. Hay milagros en el nombre de Jesús. En medio de esa noticia mala donde te dijeron ese diagnóstico que nunca más iba a cambiar, hermano, quiero decirte, en medio de esa noticia mala te doy una noticia buena. Jesucristo sigue haciendo milagros. Jesucristo sigue sanando. Aleluya. Jesucristo sigue restaurando. Jesucristo sigue restaurando matrimonios. Jesucristo sigue rescatando del vicio, hermano, al drogadicto, al alcohólico, al vicioso, al adúltero. Jesucristo sigue haciendo grandes cosas el día de hoy. Un milagro, hermano, o algo sobrenatural es algo que está por encima de lo natural. Esto es lo natural. El Señor está por acá. Amén, aleluya. El mundo está por acá. El Señor está acá. Los doctores están acá en lo terrenal. Nuestro Dios está en lo sobrenatural. Aleluya. Está por encima del doctor. El licenciado está en lo terrenal y te dice no hay nada más que hacer, pero nuestro Dios está por encima Amén, del licenciado. aleluya. No sé si estás aquí, amada iglesia de Cristo. Son buenas noticias. Aleluya. El Señor sigue haciendo milagros y algo que nosotros vamos a hacer como iglesia es estar orando y haciendo servicios de sanidad y milagros, hermano. No solamente milagros físicos, también espirituales. No solamente, hermano, para orar por los tumores, no, vamos a orar por los orgullosos, vamos a orar por los soberbios, vamos a orar por los hipócritas, vamos a orar, hermano, por el adúltero, el fornicario, vamos a orar por aquel santero, por el brujo, vamos a orar y el Señor lo va a levantar, porque lo que es imposible para los hombres, di conmigo, lo que es imposible para los hombres, para Dios todo es posible. Y a su nombre. Por último, hay salvación en Cristo Jesús. Ni aún, hermano, la muerte podrá separarme del amor tan grande que siento en Cristo Jesús. Aleluya. Porque la muerte para el hombre no debería de ser, para el cristiano, no debería de ser una etapa de dolor, porque no somos, dice Tesalonicenses, como los que no tienen esperanza, hermano. La muerte para el hombre, para el cristiano, para el Hijo de Dios, debe de convertirse en una de las mejores etapas deseadas y esperadas, porque sabremos que ya estaremos delante de Dios, lo miraremos cara a cara y estaremos en su presencia. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos se quieren ir hoy, el día de hoy, con el Señor? Tengo que evangelizar, tengo que evangelizar. ¿Alguien quiere que le ayude, hermano? Ahorita lo hagamos. Hay un video donde dice que están evangelizando a los jóvenes y le dice, quiero hablarte de Jesús. ¿Usted conoce a Jesús? Dice, no sé quién sea.
Pues ahorita te lo presento, dice. No, hermanos, la muerte inclusive, que puede ser una mala noticia, debe de ser el momento más glorioso para el cristiano, Aleluya. donde podamos decir, he terminado la carrera, Amén. he llegado a la meta. Por lo demás, me espera la corona de justicia. Dios. Porque nosotros no dejamos de vivir, solo dormiremos. Amén. Solo entraremos, lo que la Escritura dice, como en ese sueño, donde no habrá llanto, dolor, tristeza, angustia. Amén. Amén. Es la etapa más gloriosa y debería de ser la más deseada por cada uno de nosotros. Además, que es inevitable. Dile que está a tu lado. ¿Te quieres ir ya, hermano? Tenemos trabajo que hacer. Pero escuché una frase en una predicación donde el pastor dijo esto: pon tu mano en tu pulso. Pon tu mano en tu pulso, hermano. ¿Sí se siente el pulso? Pon tu mano en tu pulso, puede ser aquí. ¿Sí se mueve? Pon acá, si dice no, aquí en el corazón, ponlo. ¿Sí late? Quiere decir que entonces todavía tu propósito en esta vida no ha terminado. Amén. Todavía hay algo que Dios quiere hacer contigo. Aleluya. Iglesia, lo oímos, un encuentro con Dios. En medio de tanta noticia mala, en medio de tanto dolor y sufrimiento, la sociedad necesita que el cuerpo de Cristo empiece a compartir estas buenas noticias. Aleluya. En medio de tanta oscuridad, es tiempo que la iglesia de Cristo sea esa luz que alumbre, hermano, a toda esa sociedad que tiene hambre y necesidad de Dios. Amén. Tiene hambre y necesidad de Dios. Que en medio de esa duda, la iglesia de Cristo se levante para dar respuesta a esas incógnitas que tienen atemorizada a la sociedad. Que en medio del dolor y la enfermedad, la iglesia de Cristo se levante para poder ser de bendición como un ungüento fresco en esa herida que le está lastimando, en esa llaga que está provocando dolor en el alma de nuestra sociedad. Amén. El evangelio se trata de compartir estas buenas noticias. Amén. Y que en medio de todo lo que ya hablamos, nosotros, tú, yo, compartamos, hermano, esta palabra. A alguien le importas. Alguien está ahí que no te juzga y te Amén, perdona. amén. El reino de los cielos se ha acercado. Aleluya. Los milagros siguen existiendo. Hay salvación en Cristo Jesús. Aleluya. Es responsabilidad de cada creyente. Dile que está a tu lado. Es responsabilidad tuya compartir el evangelio. Amén. Amén. Es responsabilidad tuya y mía, dile ahora, de compartir estas buenas noticias a tus hijos, Aleluya. a tu esposo, a tu esposa, a tu yerno, a tu nuera, al vecino, Amén. Amén. al carnicero, al pollero. Es responsabilidad de la iglesia, hermano, compartir. La escritura dice, por tanto, id. Y entonces vamos. Por tanto, id. Y entonces vamos y compartamos intencionalmente las buenas noticias que esta sociedad necesita el día de hoy. ¿Alguien quiere compartir las buenas noticias? ¿Alguien quiere compartir las buenas noticias? ¿Alguien quiere compartir las buenas noticias, hermano? Entonces levántate y ve, porque ¿cómo creerán si no hay nadie quien les predique? ¿Y cómo irán si no hay nadie que camine hacia ese lugar? ¿Sabe por qué en la armadura de Dios, hermano, termino? La armadura de Dios, el evangelio, tiene que ver con los pies y no con la boca Amén. y no con las manos. Porque los pies es un símbolo de caminar. Soy yo el que tengo que caminar. Soy yo el que tengo que ir con el hijo. Soy yo el que tengo que ir con el esposo. Soy yo el que tengo que ir con la sociedad, con el, no sé, con el patrón. Soy yo. El evangelio, hermano, es el calzado del apresto del evangelio. Amén. En la armadura de Dios, porque tiene que ver con el ir.
No solamente con el hablar o el pensar o el creer o el conocer. No, el evangelio tiene que ver con ir. Aleluya. Hermanos, salimos el día de ayer a evangelizar a los tianguis. Y de verdad que nos encanta predicar en los púlpitos y gloria a Dios por eso. Y a mí me encanta predicar en el púlpito. Hermano, me lo saboreo como si fueran unas enchiladas suizas aquí sabrosas y lo disfruto y esa baba espiritual me jode por todo mi ser porque es lo mejor que me ha pasado. Aleluya. Pero también es cierto que tenemos que salir a las calles y tenemos que caminar y empezamos a caminar y tocamos puertas y les empezamos a decir a las personas: Jesucristo te ama, Aleluya. hay solución a tus problemas. Y se acercaba el enfermo y se acercaba el necesitado y se acercaba el que decía: pues ¿dónde están? Yo necesito de Jesús, oren por mí, mi matrimonio se está viniendo abajo, oren por mis hijos. No quieren nada de Dios, hermano, pero ¿cómo sabremos cuánta necesidad hay en el pueblo de Dios si no salimos de nuestra casa, Amén. de la comodidad de nuestro cuarto, de nuestra televisión de 60 pulgadas y no salimos de la comodidad de la congregación? No te estoy diciendo que sea malo que tengas tu casa, no te estoy diciendo que sea malo que disfrutes lo tuyo, no te estoy diciendo que sea malo que disfrutes la iglesia y que lo valores. No, lo que te estoy diciendo es que nunca se nos olvide que el evangelio también tiene que ver con el ir Amén, y predicar amén. el evangelio. Amén, aleluya. ¿Cómo sabrás qué le está pasando a tu hijo si no vas? ¿Cómo vas a saber qué le está pasando a tu colonia si no sales? Amén. ¿Cómo vas a querer que te acompañen a la iglesia si no los invitas? Amén. Y yo quiero retarte en esta semana y ojalá que lo hagamos y que la gloria de Dios se manifieste y que cada uno de nosotros, termino dándote este reto, hermano, que en esta semana vayas, camines y hagas una invitación formal a aquella persona que necesite escuchar una buena noticia. Que vayas intencionalmente y visites al hijo, al amigo, al esposo, al yerno, a la nuera, pero formalmente. No a comer pan, no a tomar café, no a ver una película, sino que vayas con aquel que sabes que Dios ya te puso en la mente. Te presentes y le digas: te traigo una buena noticia. Y le digas todo lo que has escuchado hoy. Y que después le digas: vengo formalmente a invitarte a la casa de Dios para que escuches su palabra, Amén, para que aleluya. entregues tu vida. Amén. Quiero invitarte, quiero que me acompañes. Hazlo, hermano, esta semana. Y de verdad que veremos la gloria de Dios. Aleluya. Porque mucha gente allá afuera lo único que necesita es una invitación. Amén. Porque la necesidad ya la tienen. Amén. La necesidad ya está. Y lo único que necesitan, hermano, es que alguien de nosotros vaya y formalmente le hagan una cordial invitación a conocer a Cristo Jesús. Cristo vive, aleluya. Ojo, 2, ya lo invitaste. Un día antes, mándale un mensaje de WhatsApp. Tío, familiar, amigo, vecino, hijo, no se te olvide que te invité formalmente para el día de mañana. Hazlo, hermano. Hagámoslo. Y de verdad que en poco tiempo este lugar será insuficiente. Porque la necesidad ya está. Solo falta que llevemos esta invitación y les hagamos ver estas buenas noticias. Amén, aleluya. ¿Alguien está aquí? ¿Alguien lo va a hacer? Ojalá que lo hagamos, mis hermanos. En el nombre de Jesús.